Bueno, continuamos con la asesoría. Vamos a compartir la pantalla y vamos a revisar los ejercicios. Como les venía comentando, los conjuntos de los números naturales tienen unos inversos que son los números negativos. En esos números negativos encontramos la recta numérica. Entonces, en esa recta numérica tenemos que ella es simétrica con respecto al origen, que es el punto 0, 0. Entonces, hacia el lado derecho tenemos los números positivos, hacia el lado izquierdo tenemos los números negativos. En el lado derecho se enumeran en orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Y hacia el lado izquierdo también se organizan en orden a partir del 0. Entonces tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Para tener en cuenta la relación de orden de los números enteros, se tiene en cuenta que si el número en la recta numérica se encuentra hacia la izquierda con respecto a otro, ese sería el número menor. Por ejemplo, si tenemos a menos 5 y a menos 2, hacia el lado izquierdo, el que está hacia el lado izquierdo es número menos 5. Por tanto, menos 5 sería menor que menos 2. Si lo comparamos entre un negativo y un positivo, entonces menos 3 y 2, menos 3 se encuentra al lado izquierdo, 2 se encuentra al lado derecho, por tanto menos 3 es menor que 2. Y lo mismo pasa en los positivos. Si yo comparo a 3 con 6, pues 3 se encuentra más hacia la izquierda de 6, por tanto el número menor será 3. Con respecto a las operaciones de los números enteros, hay que tener en cuenta unas reglas. En particular, para la suma de los números enteros, que es estas que se encuentran acá, tenemos que tener en cuenta la ley de signos. Entonces, la regla se resume en la siguiente manera. Si los números tienen signos iguales, su resultado va a ser de signo positivo, y si son signos iguales, los números se suman, y si son signos diferentes, los números se restan, teniendo en cuenta del mayor al menor. Entonces, en este caso, para los dos primeros casos, si los dos números son del mismo signo, se suman. Y si los dos son de signo contrario, se restan. Para definir el signo que va a tener el número, tiene que ver con el número mayor. Acá la tabla nos presenta qué signo sería. Entonces, por ejemplo, si los dos números son positivos, el resultado va a ser positivo. Si los dos números son negativos, el resultado va a ser negativo. Si los números son de signos distintos, que ahí es donde de pronto puede llegar a ser un poco más complejo la situación, se coloca el signo del valor mayor. Entonces aquí por eso nos dice SVM, entonces es el signo del valor mayor. Entonces si el mayor es el positivo, el resultado sería positivo. Si el mayor en valor absoluto, es decir, sin el signo, es el negativo, el resultado sería negativo. Entonces vamos a mirar unos ejemplos de esas operaciones a ver cómo nos quedaría. Entonces, por ejemplo, si hablamos hagamos para el primer caso, 5 más 6. En ese caso, ambos son positivos. El resultado, por tanto, es positivo. Voy a colocarlo para indicarlo. Por lo general, cuando el resultado es positivo, no se indica que es positivo. Sin embargo, para poder aplicar la regla lo estamos colocando, y como los dos son de signos iguales, vamos a colocarlo aquí al lado entre paréntesis, los dos son de signos iguales. Cuando son de signos iguales, se suman. Por tanto, nos quedaría 5 más 6, es decir, que nuestro resultado es más 11. Si son de signos iguales pero negativos, entonces vamos a colocar otra vez, tenemos signos iguales. Entonces si son signos iguales pero negativos, entonces pensemos menos 2, menos 9, menos 2, menos 4. Entonces, en ese caso, al ser los dos negativos, el resultado va a ser negativo, como nos dice la tabla, y la operación que se va a realizar con ellos es suma. ¿Por qué suma? Porque como tenemos signos iguales, cuando tenemos signos iguales se suman. Entonces nos va a quedar 2 más 4, es decir que en total nos va a quedar, es igual a menos 6. Ahora sí viene el caso complejo, que es de pronto si los signos son diferentes. Entonces, signos diferentes. En signos diferentes, entonces pensemos en menos 9 más 6. Entonces, en ese caso, tienen signos diferentes, uno es negativo, el otro es positivo. Para definir el signo del resultado es el signo del número mayor. Entonces, entre estos dos números, el número mayor es 9. Por tanto, el signo del resultado va a ser el signo que tenga 9, que sería en este caso negativo. Pero al ser signos diferentes entre ellos, la operación que vamos a realizar es resta. Es decir, que nos quedaría 9 menos 6. Por tanto, el resultado que vamos a obtener es menos 3.
y ese sería el resultado de la suma. Para el último caso, que es cuando son signos diferentes, pero que el resultado nos dé positivo, entonces vamos a tener signos diferentes. En este caso vamos a tener un menos 5 más 8, por ejemplo, en este caso. Si miramos este caso, el signo del número mayor en este caso es 8, y 8 tiene signo positivo, por tanto, el resultado será positivo. La operación que vamos a realizar entre ellos, al ser signos diferentes, va a ser resta. Por tanto, nos quedaría 8 menos 5, y nuestro resultado final será más 3. Y ya, entonces estos son unos ejemplos que se presentan para la resolución de suma de números enteros. Y con esto daremos por culminada la sesión de resolución de dudas de hoy. Muchas gracias por haber asistido.